posible una ciudad sin coches? ¿Es deseable? ¿Es una hipótesis? ¿Es una incertidumbre? Bueno, si pensamos que las ciudades tienen miles de años de historia y que el coche tiene 100, es posible. ¿Pero es deseable? Eso es lo que, de alguna manera, vamos a intentar ver. La ciudad sin coches es como un gran paradigma para mucha gente. Ecologistas, personas que tienen una idea del estilo de vida, del negocio, de las relaciones. ¿Cuántas veces se oye en una conversación normal? Hay que acabar con los coches, hay que quitarlos. Parece que el coche es un poco enemigo de la ciudad. Pensad en lo que ocurre con las calles, empezando por una parte de la ciudad que es la parte, en principio, más relacionada con el coche. Voy a hacer un recorrido muy rápido de una calle. Y no es un recorrido histórico en el que me voy a remontar a 2000, a 1000, ni a 100 años de historia, porque la calle donde yo vivo, en Bilbao, yo la he conocido siendo un caserío, con las huertas, con los jardines, y hoy, por supuesto, está todo urbanizado. ¿Cuál es el proceso que sigue una calle? Fijaros. Primero tenemos una campa, luego aparece un sendero, que es por donde transita la gente. Después, ese sendero se convierte en una especie de pista donde pueden pasar los carruajes. Después alguien dice, vamos a mejorar la pista porque está llena de barro, y entonces echa una capa de piedra. Al de un tiempo esa capa de piedra ya se asienta bien, se refuerza, se le pone otra encima y se empieza a hacer algo así como la calzada romana, pero estoy hablando de hace 50 años, no de hace 200, ni 2000. Y luego al final alguien decide que hay que asfaltar esa pista y la convierte en calle. Cuando la convierte en calle, cambia todo, porque la calle necesita un mobiliario específico, necesita una señalización horizontal, vertical, semáforos, etcétera, necesita aceras, necesita desagües, y entonces los coches pasan por ahí. Y ya somos todos felices. Hasta que alguien dice algún día, es que hay demasiados coches, es que estorban, es que no podemos seguir viviendo así. Y entonces se reduce la calle, se reduce. Hay calles en Bilbao que ahora mismo se están reduciendo. Y se deja un carril, nada más, porque hay que ganar espacio para la ciudad. Fijaros la distinción. Hay que ganar espacio para la ciudad. O sea que eliminar el coche es ganar ciudad. Curioso, ¿no? Y entonces se reduce, se reduce, se reduce. Y claro, al reducir el espacio de circulación, aparece un espacio distinto. Y hay que cambiar el mobiliario. Y donde antes había un semáforo, una señal de prohibido aparcar, etcétera, te aparece de repente una farola muy bonita, te aparece una jardinera, te aparece un banco. Y al de un tiempo alguien dice, oye, pero si esto es una zona muy bonita, ¿por qué no la preparamos mejor para la gente? Y entonces abren un poco la acera y se planta verde. Hasta que otro día alguien dice, bueno, si es que lo mejor es eliminar el tráfico totalmente. Y entonces ya se recupera, fijaros, se recupera la calle para la ciudad. Y entonces alguien dice, bueno, pero ya, ¿por qué no hacemos aquí un parquecito? Y aquí, y voy a correr porque se me pasa el tiempo. Y entonces llega un momento en el que alguien dice ya la gran idea y dice, ¿por qué no lo hacemos todo verde? Y vuelves a donde estabas hace 50, 60 u 80 años. Bueno, esto es la ciudad sin coches. Vamos a hacer un recorrido rápido por una serie de cuestiones que me interesan. Los accesos a la ciudad. Y después entraremos más en la ciudad. Una ciudad casi siempre empieza a funcionar a partir de los suministros que necesita la población. Por una razón elemental, porque si tú no eres capaz de aportar alimentación, por ejemplo, a la gente, pues la gente se tiene que ir a otro lado. Entonces las primeras vías de acceso que tiene una ciudad son las que conectan con los orígenes de la alimentación. Por ejemplo, con el puerto. Y por ahí llegan carretas, hace cientos de años, con pescado. Por ejemplo, con
el campo y la montaña y llegan rebaños de corderos, o un granjero con los patos y las gallinas o lo que sea, porque el transporte es, si es posible, pues que la comida se transporte a sí misma. Eso cambia sustancialmente con el tren, porque el tren hace que tú puedas llevar directamente de fuera hasta el propio centro todo lo que necesitas. Y entonces los accesos están sobredimensionados, hasta que llega el automóvil y entonces tenemos el problema de que los accesos sobredimensionados de hace un tiempo se quedan escasos. Bien, otro punto que suele pasar desapercibido es que la ciudad tiene 4 niveles. Ya hemos dejado los accesos aparte. ¿Qué 4 niveles tiene la ciudad? Uno es subterráneo, fácil, pero poco desarrollado, si os dais cuenta, los que conozcáis ciudades, pues no sé, como Tokio o como Montreal u otras, sabéis a qué me refiero. Aquí hay tanta ciudad por debajo como por arriba. Otro nivel es el de la calle, lo conocemos todos. Otro nivel es el de los edificios. Pensad, es el extremo, pero es la tendencia. Pensad en el Burj Khalifa que se acaba de abrir y cerrar en cosa de un mes en Dubái. 800 y pico metros de altura. Miles y miles y miles de personas caben ahí para trabajar, para vivir, para disfrutar. Eso es una ciudad vertical, pero es una ciudad. Y por fin nos queda la parte de arriba, el aire, la atmósfera. ¿Alguien cree que no vale para nada? Bueno, si vais a Sao Paulo veréis que hay flotas de taxis, helicópteros que llevan a la gente de una torre a otra para evitarse el problema del coche. Otra vez aparece el coche como un problema. Es curioso, porque al final la ciudad es movilidad. ¿De qué nos sirve una ciudad si no nos podemos mover? La clave, hay más, pero una muy importante de una ciudad es que tú puedas en el entorno urbano compartir con cualquiera de los que están. Les pondré un ejemplo que es ahí, que es Bilbao. Bilbao y los pueblos que le rodean, como dice la canción, era una aglomeración urbana donde cada pueblo tenía una vida, la sigue teniendo, pero era una vida en parte aislada de la de los demás porque costaba mucho moverse de un pueblo a otro. Pero aparece el metro. Aparece el metro y de repente tú te subes en el metro en una estación y 4 minutos después sales por otra. Y lo que menos te importa es en qué pueblo estás. Porque ¿qué más te da? Tú has tardado 4 minutos en llegar de un sitio a otro. Eso es lo único que te importa. Eso es movilidad horizontal, pero también hay movilidad vertical. Y solo lo quiero destacar para que, sobre todo los que estáis en el automóvil, penséis que tal vez algún día también la industria se pueda meter en la movilidad vertical, que hoy está dominada por el ascensor. Porque si hablamos de un edificio en el que caben 5.000, 10.000, 15.000 personas que se mueven así, estamos hablando de movilidad en la ciudad, de una movilidad muy importante, como sabe cualquiera. Otro concepto que pocas veces se tiene en cuenta a la hora de hablar de la movilidad es la gratuidad. El sector del automóvil es un sector básicamente no gratuito. Pero, ¿cuántas veces os habéis subido en un ascensor? ¿Cuántas veces habéis pagado? ¿Por qué un ascensor no se paga y el coche sí? Pensad. Al final trataré de explicar un poco por qué es relevante hablar de la gratuidad. Otro concepto es la eficiencia. ¿Qué es una ciudad? Una ciudad es el lugar donde mejor puedo desarrollar mis actividades. Eso es una ciudad. Y el resto son urbes. Si yo tengo un proyecto, si yo tengo un estilo de vida, si yo tengo una ilusión, busco el lugar donde se pueda desarrollar ese proyecto, esa ilusión, de la manera óptima. Por eso me muevo. Y digo, no, yo estaría mejor en Milán, o en Amorebieta, o en Shanghái, o por eso nos movemos, por eficiencia. Entonces, una ciudad tiene que ser eficiente. Déjame que os cuente una anécdota rápidamente. Yo voy mucho a Singapur, me parece una ciudad que tiene grandes referencias que se pueden contemplar como modelos. Y una vez un singapureño y un chino me explicaba, entusiasmado, me decía, ¿sabes que Singapur es una ciudad más eficiente que Hong Kong, que es su gran rival? Y yo le pregunté, ¿por qué? Dímelo. Y dice, mira, tú en Hong Kong puedes hacer 2 visitas de negocios al día, una por la mañana, otra por la tarde, por el tráfico.
cambio, en Singapur puedes hacer 6 visitas al día. Bueno, pues es un ratio, ¿no? 3:1, ratio de eficiencia, que revela muy bien cómo la movilidad tiene una influencia enorme en todo lo que es la ciudad. ¿Me salta una? Bien. Bueno, y ahora entramos en un concepto que es la electromovilidad, concepto interesante, en el que no voy a abundar, pero lo dejo ahí, porque hay movilidad de muchos tipos, incluida la intelectual, por supuesto, de la que no quiero hablar ahora, pero para mover personas y mercancías aparece la electromovilidad, que evidentemente es la movilidad que se alimenta de energía eléctrica y que va a ser preponderante en las ciudades, no cabe la menor duda. La limpieza, la acústica, ¿no?, conceptos de control de la movilidad, de todo. Ya. Hay una tendencia muy importante en el mundo a la globalización, todos lo sabemos, pero la globalización está favoreciendo la individualización. Y me explico. Cuanto mayor es el abanico que tú puedes elegir, mayores posibilidades tienes de elegir algo que sea para ti, en exclusiva. O sea, si tú vas, hablando del automóvil, a un concesionario que tiene 3 modelos, pues 1, 2 y 3. Pero si tú vas a un lugar donde hay un multiconcesionario, multimarca que tiene todo tipo y tienes... y además le pides color y además etcétera, 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 tú tienes un automóvil que puede ser único. Pero lo mismo ocurre con cualquier otro producto en el que podáis pensar. Y esto está pasando cada día más, y vía Internet sabéis que podéis comprar un libro que no encontráis en ninguna librería de la ciudad donde vivís, pero es el libro que a ti te gusta, porque la globalización te permite ser individuo. Bueno, pues la ciudad es un proyecto colectivo, pero es un proyecto colectivo en el que la individualidad emerge, porque la ciudad tiene que potenciar la individualidad a partir del proyecto colectivo, y la movilidad es una de las manifestaciones de la individualidad. Yo me muevo a donde yo quiero, no a donde va la masa, sino a donde yo quiero llegar. Y si la ciudad me lo permite, esta ciudad me interesa. Y si la ciudad no me lo permite, trataré de escapar de esa ciudad. Por lo tanto, tenemos un reto muy importante en responder a la individualización. Porque el tiempo es la única variable que hay que tener en cuenta. Fijaros que cuando analizáis todo aquello que os preocupa, llegamos a una conclusión, es que si tuviera tiempo, pero no lo tienes. ¿Y por qué no lo tienes? Porque el tiempo es la única variable que no se puede controlar. El resto la puedes controlar todas, hasta las más complicadas. Dependerá de tu capacidad, tu habilidad, tus recursos, pero todo cabe en la ecuación, excepto el tiempo. Y esto nos lleva, cuando lo relacionamos con movilidad, a una relación absolutamente directa. Y es que la movilidad parte de la libertad, pero continúa por el tiempo. Tú tienes que ser libre para moverte. Y cuando digo libre no me refiero a la política o a la policía o a las normas de seguridad, pero pensar en los aeropuertos, que no te impiden ser libre, pero tampoco te lo ponen fácil, ¿verdad? No. Cuando hablo de ser libre para moverte, hablo de que la ciudad no puede ser una carrera de obstáculos. Porque para cuando llegas a tu destino te has cansado, te has aburrido. O para cuando tu cliente llega a visitarte, ya no tiene ganas de escuchar. Entonces tú tienes que cambiar. Porque necesitas un entorno que favorezca la movilidad, a partir de la libertad, pero también a partir del tiempo. Oye, ¿por qué no pasas a verme? ¿Por qué no nos reunimos? Porque tardo mucho en llegar. ¿Cómo superas ese problema? Tardo mucho en llegar. Por lo tanto, pensemos en el tiempo. En la ciudad hay muchos ejemplos. Uno es la OTA, o la hora, o como le llame cualquiera. El cobro por aparcamiento. Y te cobran por tiempo. Fijaros hasta qué punto el tiempo es preponderante, que en realidad te deberían cobrar por la longitud de acera que estás ocupando. Porque el gran problema de la ciudad es el espacio, no el tiempo. Pero sin embargo, inconscientemente cargamos las tintas sobre el tiempo
porque sabemos que ahí es donde está la clave de gestionar, en este caso, los aparcamientos de la ciudad. Bueno, y tenemos, por fin, el paisaje urbano. Todos lo conocemos, pero aquí me voy a parar un rato porque voy a llegar a una conclusión que creo que puede ser relevante. El paisaje urbano, en principio, son las calles, los edificios, los monumentos, la fuente. Pero a ese paisaje urbano lo podemos calificar de fijo. O sea, tú vas a una ciudad, o tú vives, o tú estás en una ciudad, y tú sabes que la calle, el monumento, el templo, el edificio, la plaza, están siempre en el mismo sitio y apenas cambian. Puedes pintar la fachada, tal, apenas cambia. Pero hay un paisaje variable. El primer elemento variable del paisaje son las personas, donde además, si la ciudad es un poco abierta, tienes turistas, tienes visitantes, tienes una fauna colorista que hace que digas, es que cada día que vengo aquí esto parece algo distinto, ¿no? Ramblas de Barcelona, es un paisaje totalmente cambiante por las personas que están allí. Un elemento importante del paisaje variable son las nuevas construcciones, edificios o barrios. La arquitectura de diseño, sobre todo cuando se sale de la norma, ahí tenemos el Guggenheim, ¿verdad? Los eventos, sobre todo en la calle, ayer partido del Atleti, el evento se traslada a la calle y cambia el paisaje urbano, ¿verdad? A palo limpio, la policía, tal, la parte negativa. Pero bueno, ahí está el tema. Pero hay otro elemento que forma parte del paisaje variable, que son los coches. Y es tremendamente importante. Y es el coche mucho más que cualquier otro medio de transporte, porque, fijaros, las ciudades que tienen tranvía, casi siempre, el tranvía se convierte en un icono de la ciudad. Entonces, tú vas a una ciudad con tranvía como San Francisco y te compras la postal donde se ve al tranvía. Y se la mandas a un amigo, tal, oye, mira dónde estoy en San Francisco y tal, ¿no? Pero no le mandas la foto de un coche, ¿por qué? Porque el coche no es de la ciudad. ¡Qué asco el coche! El paisaje fijo es el que nos da tranquilidad. El paisaje fijo forma parte de nuestra historia, de la tradición, de nuestra identidad. El paisaje fijo somos nosotros. El paisaje variable son ellos. Es la agresión, es el cambio, es la incertidumbre. Es lo que instintivamente rechazamos. Y el coche forma parte del paisaje variable, por lo tanto, del rechazo. Curioso. Curioso. Bien, hay factores positivos, por supuesto, porque si tenemos una ciudad en la que el paisaje fijo es preponderante y casi monopoliza, esa ciudad es conservadora. Y eso no es que sea malo en sí, pero tampoco hay que ser excesivamente conservador. En el otro lado, una ciudad con un paisaje variable preponderante es más bien innovadora, lo cual hoy en día está muy de moda, pero vamos a innovar hasta cierto punto, ¿verdad? Porque con un 1% de innovación más o menos todos vamos bien servidos. O sea, no me cambie usted todo a la vez porque no lo puedo digerir. Bien, y con eso llegamos al coche de la ciudad, porque no es el coche de la autopista. ¿Cómo va a ser el automóvil en la ciudad en el futuro? Y no voy a hablar de tecnología, pero sí que va a ser un vehículo que va a seguir yendo sobre ruedas. Y diréis, bueno, gran idea, pero puede ir sobre ruedas y sobre raíles. Y es fácil que haya coches que vayan sobre raíles o raíl o de alguna manera. Pequeño, para 1 o 2 pasajeros, no más. No se necesita más. Que además va a circular de forma automática o semiautomática, guiado. No podemos permitir que el coche vaya por donde quiera su conductor. Solo os voy a dar un dato. 1/3 de la población, dentro de nada, va a tener más de 60 años. Una de dos. O les quitamos el carnet o les facilitamos que sigan conduciendo. Tiene que ser silencioso, tiene que ser limpio, tiene que ser eficiente, de reducida autonomía, porque para ir de aquí a allá, de allá a acá, no necesito un depósito de 80 litros y una autonomía de 1000 kilómetros, y de costes muy bajos en comparación con los actuales. Una clave muy importante.
Pensad en el ascensor. El coche de la ciudad tiene que ser un elemento de movilidad prácticamente de coste cero para el usuario. ¿Quién lo va a pagar? Le preguntamos a Google y nos explicará cómo se puede pagar un vehículo de este tipo. Tal vez mientras vas dentro, por los altavoces te van dando publicidad. No lo sé, porque no es mi mundo. El coche también tiene que embellecer la ciudad. Tiene que hacerla más atractiva, tiene que reforzar el sentido de identidad. Y termino. Vamos a hacer el coche parte del paisaje fijo de la ciudad. ¿Va a haber coches de piedra? ¿Va a haber coches de madera? ¿Va a haber coches hechos de hierba? Tal vez, o tal vez no. Pero bueno, son ideas que van a determinar el futuro. Muchas gracias.